diferentes situaciones. Regularmente nos sentamos por grupos lingüísticos, ¿verdad? Y es como una pregunta muy sencilla, pero que puede invitarnos a pensar algunas cosas. Realmente, ¿por qué nos sentamos así por grupos lingüísticos constantemente, verdad? Y aquí sería bueno a ver si podemos empezar a interactuar, ¿verdad? Entre los oques con los cetales, los cetales con los cocolabares, ¿sí? Pero eso de alguna manera tiene que ver con esta consideración de que pues, históricamente pues, somos grupos gregarios, ¿verdad? Grupos en comunidad. Y bueno, lo consideran si se cambian de lugar en algún momento, pero sí nos vendría muy bien. Quiero compartirles brevemente una experiencia que tuvo mi hijita recientemente, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Ella tiene 9 años biológicamente hablando, pero socialmente podríamos decir que tiene 4 años, porque ella por una consideración de salud no podía tener una vida normal, no convivía, tenía que estar mucho tiempo encerrada en casa hasta que le hicieron una cirugía de corazón, ya más o menos empezó a llevar su vida normal. Por eso ella tiene como, si pudiéramos llamarle como problemas de lenguaje, ¿verdad? Que confunden muchas palabras. Por ejemplo, me pregunta, ¿me vas a ir a dejar a la escuela? Por preguntarme si lo voy a ir a traer, ¿verdad? Y tiene 9 años. Cualquiera diría que es una niña que no sabe hablar, ¿verdad? Pero no es más bien por esas cuestiones de convivencia que no es. Pero la experiencia que yo les quiero compartir es la siguiente, es que en su escuela observó que los niños de quinto y sexto regularmente tienen un tiempo más de receso, ¿sí? Entonces mi niña se inquietó y fue y le preguntó al director que por qué los niños de quinto y sexto tenían más tiempo de receso que los niños de tercero, cuarto, primero y segundo. Entonces el director le dijo, pues así son las reglas, ¿verdad? Y mi niña le dijo, pues no me gustan las reglas, ¿verdad? Entonces ella dice que se fue corriendo y ya se puso a jugar. Y bueno, esto me parece que es interesante porque me puse a pensar, eso que nos estaba platicando mi hijita en estos días, realmente qué tanto nos atrevemos como a cuestionar estas reglas, ¿no? Y a razón de eso me planteaba como las siguientes preguntas, a razón de todo lo que va a suceder en esta sesión. Si nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo desde el 17 de marzo hasta hoy en día? Si nos preguntamos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo desde el 17 de marzo hasta hoy? ¿Cuántas sesiones tenemos ya? Ya hoy son 4 sesiones, ya 8 días de trabajo. Hemos escuchado a varias participaciones, hasta ayer con la conferencia del doctor Sebastián. Luego también, si nos preguntamos hoy en día, ¿qué es un intérprete traductor en lenguas indígenas en el ámbito jurídico? Igual sería como tiempo para la reflexión, para pensar. O sea, ¿qué es un intérprete traductor en lenguas indígenas en el ámbito jurídico? Y luego entonces, ¿para qué formar un intérprete traductor en lenguas indígenas hoy en día? O sea, ¿para qué lo formamos? ¿Sí? Entonces son preguntas que de alguna manera pudieran parecer muy sencillas de resolver, pero quizás de pronto ya no resultan sencillas de responder, sobre todo cuando hacemos un esfuerzo de querer como complejizar las cosas, como un poquito como planteaba mi niña, ¿verdad? Cuando le pregunta al director, ¿no? ¿Por qué los niños de quinto y sexto tienen más tiempo de receso en relación a los otros niños? Y el director le responde así tranquilamente, pues porque así son las reglas, ¿verdad?
y las reglas hay que cuestionarlas, ¿sí? Y entonces esto que tiene, la pregunta esta, que para qué formar un intérprete traductor en lenguas indígenas, pues está bien claro, ¿verdad? Eso de alguna manera obedece a todas las modificaciones que han habido al artículo segundo constitucional, particularmente en agosto del 2001, es ahí donde cambia un poco la perspectiva hacia los pueblos indígenas jurídicamente hablando. El artículo segundo constitucional, pues ya lo sabemos de memoria, hasta lo leímos aquí, eso es sospecho, ¿verdad? Ya lo leímos aquí y todo. Entonces, el artículo segundo constitucional dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, ¿sí? Y que se sustenta principalmente en sus pueblos indígenas. El hecho de que diga eso es muy importante, muy importante. ¿Y por qué se vuelve muy importante esto? Porque lo que alcanza uno a comprender ahí, que hay una nueva manera en que la Constitución, que la Constitución Nacional reconoce al Estado Nacional Mexicano. Lo reconoce de otra manera. Y en esa otra manera cobran presencia los pueblos indígenas. Y eso es muy interesante. Y evidentemente, como se platicaba en algún otro momento, eso tiene implicaciones en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud. Pero a decir verdad, hasta hoy en día ninguna institución se ha hecho cargo de atender el tema educativo, el tema de aplicación de la justicia, ¿no? Pero también el artículo segundo constitucional, como se mencionó en algún momento, pues en el apartado, en la fracción, bueno, como yo no soy abogado, no es exactamente la fracción, apartado, los abogados, pero en algún momento dice que aquellos que sean hablantes de lenguas indígenas y que estén enfrentando algún proceso jurídico tienen el derecho de ser asistidos. Y esto es muy peligroso, pues hay que decirlo como es, pues, ¿verdad? Es muy peligroso en el sentido de que solamente se dice que tienen el derecho a ser asistidos. Y como nos podemos dar cuenta, eso sigue siendo una política totalmente de asistencialismo. Y todo eso tiene que ver, pues, con una lógica de organización de la sociedad, ¿verdad? Y en esta lógica de la organización de la sociedad podemos pensar en la existencia de una gramática social, la gramática social que genera el conflicto, ¿sí? Y ese conflicto está básicamente determinado por el no reconocimiento. Y hasta hoy en día hay teorías, de hecho uno de los máximos exponentes de esto de la teoría del reconocimiento es un alemán de nombre Axel Honneth, ¿sí? Para aquellos que les gusta la filosofía, es el representante de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Entonces, Axel Honneth habla de toda una teoría del reconocimiento y que habla de toda una patología social, ¿verdad? De esa patología social en la que está enferma la sociedad, ¿verdad? Y que por lo tanto hay que empezar a curarla. Y tanto que no procuremos curarla, entonces vamos a seguir como reproduciendo una serie de prácticas, ¿no? Creyendo que estamos cambiando la realidad. Y es muy interesante toda una discusión que se avienta este compa en términos de discutir lo que es una ideología del reconocimiento y lo que es una práctica del reconocimiento, ¿verdad? Destaca él que las ideologías de reconocimiento es un poco peligrosa porque luego estas pueden encubrir todavía más agudamente las prácticas de exclusión, ¿verdad? Y entonces, por eso cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que hemos estado haciendo desde el 17 de marzo para acá? ¿Qué es un intérprete traductor en lenguas indígenas en el ámbito jurídico? Son preguntas que hay que reflexionarlas en toda esta densidad, en toda esta profundidad. Es decir, no se están formando intérpretes traductores para que asistan a hablantes de lenguas indígenas. Así es como nos lo plantean, pero realmente no es así. Hay otra cosa. Y esa otra cosa es que hay una lucha contra esas prácticas que están amenazando la dignidad humana. Ese es el fondo, pues.
en la que nosotros estamos queriendo luchar. Y bajo esta perspectiva, entonces, el proceso formativo del diplomado, como ya lo apuntaba el antropólogo el día de ayer muy claramente, como ven ustedes ahí, el proceso formativo ya lo saben porque se compartió desde un principio el mapa curricular, consta de 4 módulos, ¿verdad? En el primer módulo de lo que nosotros pretendimos es como colocar todo ese contexto sociohistórico, el contexto sociohistórico que de alguna manera provocó las modificaciones en 1992 y en el 2001 las modificaciones a la Constitución Política del Estado mexicano. Es que eso no fue gratuito, ¿verdad? Es producto de toda una indignación que sufrían, que sufren, que viven los pueblos indígenas. Y creo que es de lo poco que se tiene a razón de los movimientos. Por ejemplo, hoy se habla de la paridad de género, de la paridad participativa. Y eso, por ejemplo, muchos podemos pensar que es una gesta de aquí, de México, de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Y no, eso viene de Europa, ¿verdad? Eso de la paridad de género, de la paridad participativa, sobre todo la paridad participativa. Eso viene de Europa, básicamente con una filósofa, una mujer, ¿verdad? Nancy Fraser. Ella es una de las primeras pensadoras que empiezan a trabajar sobre esto de la paridad participativa. ¿Sí? ¿Y por qué estoy planteando todo esto? Porque es muy importante para lo que va a empezar a suceder en todo, hoy en día, con la idea de empezar ya a conformar nuestro vocabulario intercultural en el ámbito de la aplicación de la justicia. Entonces, nuestro módulo 1 ya pasó, ya hasta nos entregaron su valoración que han hecho del módulo 1, ¿verdad? Si les gustó o no les gustó, bueno, ya lo entregaron. Ya nosotros vamos a tener como una idea qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que ya no, ¿verdad? Bueno, en el módulo 2 que estamos entrando ya en el ámbito penal, que ya desde ayer comenzamos, sin embargo hubo un puenteo ahí muy interesante con la participación de, a mí me cuesta mucho decirle el doctor Juan Jesús, realmente, porque como caminábamos de la mano cuando estábamos estudiando la licenciatura. No, pues el compa Juan Jesús nos planteaba sobre situaciones fundamentales que se necesitan para hacer el trabajo de interpretación, traducción. Y afortunadamente ya el compa Isaías nos compartió el video de la charla de ayer, ya está en YouTube, ya lo pueden checar ahí, está muy interesante sobre todas esas necesidades que necesita un intérprete traductor. Y algo de lo que a mí me pareció fundamental es cuando hizo ayer el ejercicio, dentro de muchas cosas, ¿no? Cuando pasó el compañero Mariano Reinaldo a participar, ¿verdad? Y entonces cuando pasó el compañero Reinaldo, el compañero se empezó a preguntar, pero ¿qué es verano? ¿Cómo se dice verano? Y entonces dice, ahí ya metió la razón, sino que hay que dejarse fluir, ¿verdad? Con la cuestión de la corporalidad, por todo lo que platicábamos en otro momento, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues, ya con la práctica del doctor Sebastián el día de ayer, ya empezó, ahora sí que el derramamiento de palabrerío en el ámbito jurídico desde la cuestión penal, y hay un montón de palabras, ¿sí? Esas palabras las vamos a empezar a recuperar hoy, que es el sentido de la plática, ¿no? Y de la sesión de ahora. Y luego, la próxima sesión, vamos a trabajar sobre la cuestión del ámbito civil. A partir de ahí nosotros ya tendríamos como una recuperación de palabras para el vocabulario jurídico intercultural, ya vamos a tener una recuperación de palabras. Después todo el proceso que viene, van a seguir surgiendo muchas otras palabras, seguramente. Pero ya la mera nata ya va a estar a partir de estas dos sesiones.
Y es que esto es muy importante porque ahí ya nos va a empezar a pedir estrategias de organización, pero también nos va a clarificar muchísimo cuál es como la gran labor y la gran responsabilidad que se tiene por participantes, por coordinadores lingüísticos internos, por coordinadores lingüísticos externos y por coordinador general, tanto interno como externo. Ahí ya nos va a empezar a clarificar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar trabajando para generar lo que necesitamos generar? Entonces el módulo 2 consta de 9 sesiones, ¿verdad? Y luego el módulo 3 consta de 3 sesiones. El módulo 4 también de 3 sesiones. Pero como ven ustedes, ahí tiene una flechita, ¿verdad? Una flechita que dice formación en perspectiva sociohistórica. Por eso ese recuento que me detuve hace un poquito. O sea, no trajimos pues al doctor Esponta, a la señora Leticia Pérez, ¿no? A don Marcos Collazo, nada más para que rellenáramos la cuestión, ¿no? Sino para que nos diéramos cuenta de, primero, situaciones de formas de organización sociopolítica en los pueblos, pero también reconocer el proceso de organización del movimiento, ¿no? Y a partir de ayer comenzamos pues ya con, como decía yo, el derramamiento de palabras, muchas palabras, ¿no? Pero todo esto se va a estar trabajando ahí en el proceso, por eso decimos ahí, la traducción no es un ejercicio lingüístico per se, eso no nos interesa que generemos al final como nuestro producto, nuestro vocabulario, eso no es lo realmente interesante. Eso es importante porque a través de eso es como nosotros vamos a decir, sí trabajaron, sí, cumplieron, la neta, pues este es su vocabulario, además con 1000 palabras, como no van a decir que sí trabajaron, ¿verdad? Sino que verdaderamente ahí vamos a trabajar o lo reconocemos como un acto formativo en sí mismo, o sea, la práctica de la traducción, o sea, ¿en qué nos está formando? Decía un compa Tojolabal, decía compa Beto, decía él, que cuando se ponía a traducir y no encontraba alguna palabra, le buscaba. De verdad dice que le dolía la cabeza, que sentía que iba a estallar su cabeza, ¿no? Pero cuando encontraba la palabra, decía que sentía que su corazón se expandía, ¿verdad? Y que para encontrar las palabras, él decía así, que iba con sus abuelos, ¿verdad? Pero no es que literal iba con sus abuelos, ¿no? Sino que lo buscaba en la memoria colectiva, ahí lo encontraba. Por eso es que nosotros decimos que el acto de la traducción no es un ejercicio lingüístico per se, pues, es un acto formativo, ¿sí? Y todo eso lo vamos a estar trabajando hasta que lleguemos a la última sesión de este diplomado, ¿verdad? Pero en el módulo 3, donde ya vamos a adelantar un poco la cuestión del léxico en el ámbito civil, vamos a hacer ahí algunos reajustes. Entonces aquí tenemos el proceso ya de grabación de la aplicación ACCELCO, ¿verdad? La aplicación, que esa es la que va a aparecer en el internet, ¿verdad? Ahí va a estar. ¿Sí? ¿Dónde se habla? ¿Puede descargarlo? Ahí se va a descargar, ahí vamos a tener a la mano nuestra aplicación en las 5 lenguas, en Chol, en Tojolabal. Por eso es que en un principio decíamos, los coordinadores lingüísticos, coordinadoras lingüísticas van a seleccionar, ¿verdad? ¿Quién va a leer? Si todos quieren leer y tienen el deseo, pues adelante. Pero eso hay que cuidarlo mucho porque es lo que se va a escuchar a nivel mundial, ¿verdad? Alguien querrá curiosear cómo se dice sentencia en Tojolabal o Zoque, pues ya lo van a poder encontrar ahí en el vocabulario. Entonces vamos a tener 6 meses para estar grabando. 6 meses. Eso vamos a empezar a grabar a partir
del inicio de nuestro módulo civil. Si ya va avanzando y se puede grabar antes, ya el compañero Isaías nos va a dar indicaciones porque es el que coordina todo ese trabajo. Y luego entonces, ¿no? Ahí hablamos de un proceso de revisión, pero cuando hablamos de revisión hablamos de reconstrucción del mismo proceso formativo, ¿verdad? De revisión de la aplicación y de revisión ya de nuestro vocabulario, ¿verdad? De nuestro vocabulario en términos de escritura, etc. ¿Ok? Entonces, eso es pues ya en términos muy concretos qué es lo que se va a objetivar en todo este proceso, ¿verdad? Todo, hacer esta síntesis, como siempre hemos dicho, pareciera ser que es sencillo, pero realmente nos ha costado esfuerzo. Nos ha costado esfuerzo. Y ya tenemos como un poquito más preciso el asunto. Ahora bien, aquí empieza ya a desplegarse nuestro trabajo metodológico, estrictamente, ¿no? Hoy empezaremos ya con el proceso de recuperación de las palabras desde el escucha a partir de hoy, pero ya de manera sistemática. En las sesiones anteriores, de manera invitacional, todavía se les decía: ¡ay, recuperan palabras! ¡Ay, recuperan! Y ya estaban todos recuperando palabras, ¿verdad? Y hasta se ponían a traducir y todo, pero qué bueno, porque todo ese trabajo que ya hicieron se va a empezar a jalar, ¿sí? Lo vamos a empezar a jalar y vamos a saber dónde lo vamos a colocar, ¿verdad? Si dentro de lo penal o dentro de lo civil, porque esos son los dos grandes apartados que tiene el vocabulario. El vocabulario, como tal, ustedes saben, es un material de consulta. Y como material de consulta nos sirve para aclarar dudas de manera muy concreta. Entonces, en este primer momento, pues, tenemos para recuperar las palabras de la escucha de lo que escuchamos del día de ayer, sobre todo en la sesión de la tarde. ¿Sí? En la sesión de la tarde. Tenemos en un primer momento, el paso 1 es la recuperación general de las palabras. Vamos ahorita a recuperar palabras. Y como hay muchos que todavía no les conocemos su voz, muchos y muchas que no les conocemos su voz, vamos a escucharlo con palabras, la pura palabra. No vamos a dar ninguna explicación. Como decíamos aquí cuando nos estábamos organizando con los compañeros, construyendo todo esto, si alguien dice, pues yo escuché silla, lo vas a anotar aquí. No, que escuché gato, que escuché botella, ¿verdad? Lo que hay que escuchar. Esto tiene toda una intención epistémica, también metodológica, ¿no? Entonces vamos a hacer en un primer momento toda esa recuperación de palabras. Paso 1, de a uno por uno y de a una por una. Luego entonces, tenemos el paso 2, ¿verdad? Que es la selección del léxico en el ámbito penal. Seguramente pues ustedes ya lo tienen claro, ¿sí? O posiblemente. Pero todo eso lo vamos a recuperar de lo que sucedió ayer. ¿Sí? De lo que sucedió ayer. Este segundo momento, nuestro coordinador general, el doctor Cristóbal, empieza, ¿sí? Se encarga de organizar todas las palabras y como él atinadamente nos sugirió que esas palabras, para construirle el sentido comprensivo, lo va a hacer a través de las etapas, pero ya él lo va a ir como articulando a partir de todo lo que se escucha. Ese es el segundo momento. Y el paso 3, creemos nosotros, pero es creencia, no es que sea certeza, ¿sí? Creemos nosotros que en el paso 3 vamos a entrar en el momento de la significación y contenido desde el español, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer una primera interpretación, ¿verdad? El doctor Cristóbal nos va a hacer como una jerarquización lingüística de 3, 5 palabras, 3 o 5 palabras,
de todo lo que haya acontecido desde el primer paso, paso 1, paso 2, hasta allá nos va a hacer una jerarquización de las palabras. ¿Sí? No, 5 palabras, perfecto. No, 10 palabras, perfecto. Y vamos a empezar a trabajar con esas palabras. Ojo, aquí le vamos a construir el proceso de interpretación desde el español. ¿Sí? Porque de alguna manera tenemos como conocimiento al respecto. Con los conocimientos que tienen cada uno de ustedes y los conocimientos que tiene el coordinador general, entonces va a hacer un proceso ahí que nosotros le llamamos articulación de sentidos. No que para Liz, ¿qué significa la palabra homicidio? Desde lo que ella ha aprendido y concebido, desde lo que he escuchado. No, pues eso, vamos a ir tomando notas. Y no que para la compañera Lupita, ¿qué significa homicidio? No, pues eso. Ya. Hacemos una primera. Metodológicamente se le llama reconstrucción articulada. La reconstrucción articulada de los sentidos. A partir de una serie de participaciones donde participe, se escuche o se sienta la palabra de los diversos grupos lingüísticos, entonces ya vamos a decir, entonces homicidio se define así, ¿verdad? Mucha atención. No es estrictamente lo que dice un diccionario jurídico, no es estrictamente. ¿Ves? Porque si esa fuera nuestra intención, no tendría sentido organizar un diploma, ¿verdad? Lo hubiéramos hecho muy fácil, agarramos un diccionario y hagamos quien lo traduzca. Ya, se acaba todo el proceso. Una vez que ya tengamos la primera significación, la primera aproximación comprensiva desde el español, entonces nos vamos a otro momento. Aquí está. Entonces, esa primera aproximación de las palabras, aquí es lo que decimos, ¿no? Primera aproximación por cada palabra, ¿verdad? Y ahí donde dice esa primera aproximación, ahí imaginemos que la palabra es homicidio y que nos va a decir qué se define a partir de esta reconstrucción articulada. Luego entonces viene el primer ejercicio de la traducción, primer momento de traducción, interpretación de lo que ya se tiene ahí, lo que construimos entre todos. Ahora lo vamos a pasar en un acto de persona, ¿verdad? ¿Okay? Y ya se va a agarrar X palabra o la palabra que tengamos ahí y Carmelino va a empezar a traducir homicidio. Sergio. Bueno, igual Sergio empieza a traducir homicidio, en short, ya cada quien en su lengua. Cada quien en su respectiva lengua. ¿Okay? Luego viene este otro momento, articulación de sentido desde la lengua. Esa ya no es una actividad que vaya a hacer el coordinador general. Esa es una actividad que va a hacer el coordinador lingüístico interno. Empieza a hacer ese tejido de lo que significó el homicidio, ¿sí? Ya desde la lengua. Y en ese momento vamos a empezar a apreciar cómo va a empezar a germinar nuestro vocabulario o diccionario intercultural multilingüe. Multilingüe porque va a estar conformado por 5 lenguas. Intercultural porque recupera la cosmovisión, la cosmovivencia de las lenguas. ¿Sí? Y luego entonces, eso no lo vamos a acotar aquí, ¿no? Aquí es en donde va a empezar el trabajo de exigencia, el trabajo de necesidad de organización. ¿En qué sentido? Hasta ahorita porque no ha habido este proceso ya del semillaje de las palabras, ¿verdad? Pues no han tenido la necesidad de comunicarse, pero ahora sí,
A lo mejor llevamos ya seleccionadas 100 palabras. No es que esas 100 palabras las vamos a traducir hoy o de aquí a la otra sesión ya se van a traducir las 100 palabras. No, esas son insumos para nuestro proceso formativo. Hay que seguirlas, hay que trabajar. Pero cuando vengamos a la próxima sesión, además de que tenemos conferencias y todo, pero vamos a tener un espacio de diálogo entre todos ustedes, entre todos nosotros, en donde la plenaria es compartir cómo se han construido los significados culturales en ese momento. Vamos a compartir todo eso, cómo estamos construyendo todos esos significados, ¿no? Y eso es lo que nos aproxima a nuestro vocabulario intercultural. Pero además también necesitamos como saber un poquito de cuáles son las problemáticas que se están enfrentando y cómo se resuelven esas diversas problemáticas. ¿Y saben por qué, compañeros y compañeras? Porque esto es muy importante. Porque cada uno de nosotros ha tenido experiencia en lo que es la traducción. Pero a mí me ha tocado observar, asistir a eventos donde quizás hace 10 años escuché el nombre de un taller, por decir, taller sobre retos de la traducción. Y hoy asisto a algún taller y sigue siendo retos de la traducción. ¿Y por qué se sigue hablando de los retos? Obviamente no es algo que se tenga que resolver en 10 años, por supuesto que no. Pero lo que sí es importante es que no hemos sabido cultivar y obtener experiencia de todo lo que hemos ido vivenciando. Entonces es en ese sentido que vamos a empezar a trabajar a partir de este momento, ¿verdad? Quiero decir con esto pues que empezamos a trabajar bajo esta idea, como lo planteamos hace un momentito, ¿verdad? El paso, la recuperación general de las palabras, ¿verdad? Entonces, nos parece importante, pues, el que empecemos a trabajar. Pedirle favor a la compañera Maggie que nos apoye, ¿verdad? De a uno por uno, ir como compartiendo estas palabras. ¿Sí, compañeros, compañeras? Sí, doctor. Buenos días todos y todas. Derivado de la plática del día de ayer, asimismo del video, sobre todo de la audiencia, que pudimos ver un fragmentito, porque realmente la audiencia tarda mucho, más de 2 horas, pero dentro de lo que pudimos ver, en esa audiencia se mencionan 29 conceptos jurídicos, que yo lo comentaba el día de ayer. No sé cuántos pudimos entender esos conceptos, por ejemplo, acusado, denunciante, puesto a disposición, elemento fáctico, hipótesis, violencia moral, denominación, hecho fáctico, valuación forense, detenido, amagar con pistola, dictamen pericial, agravio, causa penal, forma de intervención, prisión, cuantía, multa, clasificación jurídica, agravante, invocado, espontáneo, transeúnte, consumación, resultado, denuncia, procedibilidad, perseguible de oficio, hipótesis de acción, instantáneo y dolo. Todas estas palabras, que son los términos jurídicos que hace mención el Ministerio Público
en la imputación que le hace ayer. No sé cuántos entendemos estos conceptos, qué significa, porque si no entendemos en español los conceptos, ¿cómo podemos traducir algo que ni siquiera entendemos? Entonces, ayer me di la tarea, les voy a entregar por grupo lingüístico con el significado, pero en español. Por ejemplo, agravio. ¿Qué es un agravio? Es un ejemplo, dice: insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando es injusto. Otro autor dice: hecho o dicho con que se hace esta ofensa u ofensa o perjuicio que se le hace a alguien en sus derechos e intereses, o bien como una humillación, menosprecio o aprecio insuficiente. Ahí se hablaba de causa penal. La causa penal no es otra cosa que, de acuerdo al Código Procesal Penal Nacional, se inicia cuando una persona presenta una denuncia o por investigación policial. Eso es una causa penal. Entonces, por grupo lingüístico les voy a dar estas hojitas, que son 5, como ya dijo el maestro Daniel. Vamos, ahora sí, a tener por lo menos, primero tengamos en español para ver qué tanto entendemos. Esto es de lo que vimos ayer, de esta audiencia de adeveras, no de la exposición de las diapositivas, porque eso son los conceptos, son las bases. En términos de la Constitución vimos el artículo 2, el 14, el 16, el 17, el 19, el 20, 21 y el 22. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. En la Constitución, todo desde ahí abarca todo prácticamente el proceso penal. Entonces, no sé quién se va a hacer cargo por grupo lingüístico para que ahora sí empecemos a recuperar, como dice el maestro Daniel, recuperemos conforme lo que vimos en la audiencia, porque realmente en las audiencias, de hecho hay muchas audiencias, tengo de otras audiencias, he hecho algunas comparaciones. Por ejemplo, la audiencia que vimos ayer es una audiencia que se llevó a cabo en la Ciudad de México, y si hacemos una comparación de esa misma etapa, lo que vimos ayer fue una etapa inicial, con una etapa inicial aquí en el estado de Chiapas. Hay ciertas variaciones interpretativas o algunas palabras, sinónimos que utiliza el Ministerio Público o el juez o el defensor, pero a grandes rasgos no puede cambiar toda vez que utilizan el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal chiapaneco o el Código Penal federal. Entonces les voy a dar estas hojitas que me di la tarea ayer después de la plática por grupo lingüístico, para que primero tratar de entender y luego interpretar si es que no tuviera traducción, porque la idea es que generemos estas palabras que tengan utilidad posterior. Este diplomado, como ya lo decía el maestro Daniel, termina, creo que en 7 meses más o menos, que nos vamos a dejar de frecuentar aquí. No sé qué tanto vamos a avanzar, no sabemos cuántas palabras vamos a generar. La idea es que no solo nosotros nos vamos a apropiar, no solo nosotros vamos a darle utilidad lo que generemos. Hay estudiantes de leyes en las diferentes universidades que son hablantes de alguna lengua y que seguramente muchos no conocen cómo se diría estos conceptos, estos términos, y que va a ser de mucha utilidad. Bueno, eso se espera que sea de mucha utilidad, lo que nosotros logremos generar, lo que nosotros logremos aquí discutir y lo que nosotros logremos entender, para que tengan utilidad, porque
van a poder descargar esta aplicación desde cualquier latitud del mundo y la idea es que pueda ser de utilidad, entender cómo lo dice, por ejemplo, los celtales, los choles, los chiles, y si lee un chol, pues vas a ver el concepto, por ejemplo, violencia moral. ¿Y qué es eso, no? Violencia moral, y hablaba de violencia moral equiparada. Entonces, ¿qué es una equiparación? Por ejemplo, ustedes, los abogados, sabemos que hay violación, pero hay violación equiparada, porque la violación en teoría solo puede hacerse de un hombre a una mujer, pero en la violación equiparada, un hombre puede violar a otro hombre, una mujer puede violar a una mujer, una persona, no sé, de tercera edad, puede violar a otro hombre. Entonces puede darse, pero eso ya es violación equiparada. Entonces entendamos qué es la equiparación. Ayer hablaba de violencia moral equiparada. Entonces aquí está, no sé, por grupo lingüístico, para que vayamos tratando de entender, como ya mencionaba el maestro Daniel, y generemos estas palabras para ver, no sé cuánto tiempo más, para ver qué tanto avanzamos. Aquí hay 29 conceptos de lo que dijeron en la audiencia, no es que yo esté inventando, aquí está lo que ustedes vieron. Estamos hablando de 20 minutos de lo que pudimos ver, estos conceptos jurídicos. Entonces les vamos a dar un juego por grupo lingüístico y podamos avanzar. Gracias. Los insumos que nos está proporcionando el doctor Sebastián, ¿sí? Y me parece que esos los vamos a tener que tomar en consideración, ¿sí? No obstante, ahorita el ejercicio, metodológicamente hablando, porque esto ha construido se ha construido en equipo, tiene toda una intención metodológica, ¿sí? Porque esto es con lo que vamos a estar trabajando en lo subsecuente. O sea, no estamos como negando ese aporte que nos participa el doctor, pero igual, y me parece que se puede como considerar, sobre todo, como apuesta metodológica en lo subsecuente. Es decir, si ya únicamente nos vamos a poner a traducir lo que diga el documento o un diccionario, pues está bien. Y entonces también nosotros dejamos de soñar en pensar que podemos construir un vocabulario intercultural. Eso es muy importante. Entonces, de acuerdo a lo que platicamos, doctor Sebastián, doctor Cristóbal, ¿cuál sería su consideración? Antropólogo. Bueno, buenos días, compañeros. Muchas gracias, doctor. Bueno, la plática de ayer, ¿no? En un contexto general. Estoy proponiendo, para efectos de ir generando, recuperando los términos, los conceptos de términos jurídicos, penales, no sé si se puede para que más o menos lo proyectemos. Conmigo se ve. De hecho, tengo impreso. Primero, generar los conceptos jurídicos fundamentales. Conceptos jurídicos fundamentales me refiero a de que son aplicables tanto en cualquier ámbito del derecho penal, derecho civil y todo el grano. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales? En este caso sería el de derechos humanos, constitución, la ley, el reglamento, la norma, la justicia, abogado, defensor, asesor jurídico, el expediente, causa, acción, omisión. Son conceptos jurídicos fundamentales que se manejan tanto en el derecho civil, en el derecho penal y todo, ¿no? Y eso para ubicarnos. Cuando empiece uno a leer el diccionario, bueno, estos son los conceptos fundamentales. Y después, prácticamente vamos a especializar ya nuestro vocabulario jurídico, ya en este caso, como términos y conceptos jurídicos en materia penal. Y dentro de ello es lo que nos acaba, o lo que vimos en la película y en el documental, y otros que contempla el Código Penal
y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí vamos a ir comentando y depurando los términos, cuáles son los términos más aplicables. Y ayer, de acuerdo al bosquejo, sí identificamos, entre ellos, los 29 que identificó el doctor, son los aplicables en una audiencia, en una parte de la audiencia. Y si si viéramos toda la película, nos vamos a identificar otras terminologías y así vamos a ir nutriendo nuestro vocabulario. Entonces, y así el mismo ejercicio lo vamos a hacer cuando trabajemos ya la materia civil. Entonces, si así lo consideramos, para que este ejercicio que hagamos, identificamos los conceptos fundamentales, los conceptos jurídicos fundamentales. Y eso lo veníamos haciendo desde que veníamos haciendo el ejercicio, cuando discutíamos, ¿no? ¿Y qué es esto? Y con las conferencias incluso hubo muchos conceptos jurídicos fundamentales. ¿Sí? Desde las conferencias, las pláticas que fuimos recibiendo, allí identificamos muchos conceptos jurídicos fundamentales. ¿Sí? Pues, como decíamos, ¿no? Del caso de los derechos humanos. ¿De dónde partimos esto, no? De definir jurídicamente. Empezamos desde la definición del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Verdad? ¿Qué es el derecho? ¿Y qué es el derecho humano? ¿Qué es un derecho indígena? Y así vamos a ir dándole definición a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, considero eso, pero vamos a ir viendo, ¿no? Y también dijimos, ¿no? Derechos humanos, ¿y dónde están regulados? En la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Entonces tenemos que saber qué es la Constitución. Y sobre Constitución, eso lo fuimos también rescatando durante las pláticas, ¿no? Hablamos de la Constitución, de dónde están nuestros derechos, y todo eso, ¿no? Entonces, el derecho indígena, el derecho intercultural, todo eso encierra dentro de los conceptos fundamentales que yo siento de que tenemos que clasificar, ¿no? ¿Cuál va a ser el orden de cómo vamos a ir trabajando? Y ya posterior a eso, ya entramos ya en el ámbito penal, propiamente penal. ¿Sí? Propiamente penal, ya tengo identificado, aparte ya está incorporado aquí de los conceptos que se identificó ayer en la parte de la audiencia. En este caso también están el derecho penal, el código penal, justicia penal, la libertad, posesión, derechos, vida, juicio, criminal, pena, castigo, procedimiento, orden de aprehensión, delito, iniciado, inculpado, acusado, juez, flagrancia, arraigo, ministerio público, denuncia, querella, juez de control, sentencia, sistema penitenciario, reinserción del sentenciado, tribunal, detención, plazo, prisión preventiva, hecho, todo eso. ¿De dónde los tomé? De los artículos de la Constitución, 14, 16, 20, 22. Esos artículos que nos regulan, de ahí saqué estos conceptos, de acuerdo a la Constitución. Pero si nos vamos al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, nos van a dar otros conceptos aparte de esto. Se repiten, desde luego, en la ley. Pero ya en el Código nos va a dar otros términos, conceptos jurídicos, más en particular, ¿no? Y de ahí lo podemos dividir, ¿no? O sea, conceptos de acuerdo al Código Penal o de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero eso ya va a ir en la marcha. Y creo que con esto tenemos suficiente, ¿no? Suficiente, que desde luego pues, están contemplados en el mismo código, ¿no? Sí, pero es de la base constitucional, ¿no? La terminología jurídica constitucional en materia penal. Si así lo consideran, podemos optar por este mecanismo y iniciamos con el análisis de los términos o los conceptos jurídicos fundamentales. Sí, me parece que está bien el aporte del doctor, e incluso como decía, el punto que nos plantea el doctor Sebastián me parece muy importante. No obstante, este primer ejercicio que estamos planteando tiene toda una intencionalidad didáctico-metodológica, pues, ¿verdad? La idea de no solamente ponernos al proceso de traducción del texto, lo que platicamos, ¿se acuerdan?
Porque eso le da también sentido ese momento de la charla en el que hablábamos del aprender a escuchar, ¿verdad? Entonces aquí también tiene que ver a ver qué es lo que cada uno esté escuchando y por qué escucha eso que escucha, ¿no? Entonces me parece que para ir avanzando cumplimos con este primer paso del procedimiento y luego ya empezamos con todo lo que bien nos ha planteado usted. Entonces, Martín, ¿nos puedes apoyar? Sale, por favor. Que como he dicho, tiene toda una intención didáctica y sobre todo de implicaciones en el proceso formativo, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que yo no me atrevo a imaginar ahorita y iremos detectando en el proceso, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere iniciar como compartiendo 3, 5 palabritas de lo que escuchó ayer en la sesión de la tarde específicamente. ¿Sí? Sergio. ¿Dónde está él? Del grupo lingüístico yo, dictamen médico. Se habló de dictamen médico. O motivación, ¿no? Ya ves que hay veces, de acuerdo al artículo, se encuentra fundamentado y motivado. ¿Cómo decir? Artículo, fundamento, motivación. Okay. Eso yo creo que es importante porque en todo, en la audiencia siempre se va a mencionar un Artículo, fundamento y motivación. y motivación. Así 3. Por ejemplo, uno que es ignorante en esta jerga lingüística, a mí me llama la atención la palabra audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, las 3 que dijiste es artículo, fundamentación y motivación. Ok. ¿Alguien más? Aquí, compañero. Sí, sería el juez. Juez. Creo que cuando decía la muchacha por los internos, por las internas, de que no les había escuchado al juez, creo que se refería al juez de control. Juez de control, ¿verdad? Y la audiencia inicial. Audiencia inicial, ajá. Sería todo por el mundo. Perfecto.